Estás a punto de descubrir el conocimiento más prohibido, brutal y absolutamente liberador jamás extraído de las profundidades aplastantes del sufrimiento humano. Esto no es una lección de historia. Es una disección fría y dura del alma femenina, realizada no en un laboratorio estéril, sino en el infierno helado del Gulag soviético. Aquí, el hambre, la traición y el aislamiento actuaron como un ácido cruel, despojando toda pretensión social para revelar la naturaleza cruda y sin adornos de la lealtad y el abandono. Los hombres que lograron salir de esta máquina de muerte llevaban consigo un secreto aterrador, un patrón constante de comportamiento femenino que destroza todos los cuentos de hadas que te han vendido. Este es el secreto de Solzhenitsyn, y comprenderlo es nada menos que una armadura intelectual y emocional contra el Gulag silencioso y suave de las relaciones modernas. Durante siglos, los filósofos han debatido sobre las mujeres, el amor y la lealtad desde la comodidad de las ágoras bañadas por el sol. Elaboraron teorías elegantes, hermosas en su abstracción, pero totalmente inútiles ante las crisis reales de vida o muerte. Su laboratorio era la mente. Nuestro laboratorio, al que estamos a punto de entrar, fue construido por la NKVD. ¿Sus sujetos de prueba? Millones de hombres, condenados por una palabra, una mirada, una broma, arrancados de sus familias y arrojados a una picadora de carne de hielo, hambre y desesperación. La variable principal de este horrible experimento, las mujeres que dejaron atrás, sus esposas, amantes, madres, las guardianas de su memoria, los anclajes a sus vidas pasadas. Lo que estos hombres descubrieron, a través de un dolor tan profundo que apenas se puede expresar con palabras, fue una oscura taxonomía de la psique femenina bajo presión. Trazaron los contornos exactos del amor condicional y descubrieron los impactantes imperativos biológicos que pueden anular toda una vida de afecto en un solo y brutal instante. Este conocimiento se pagó con sangre, congelaciones y almas destrozadas. Es la píldora roja definitiva, forjada no en foros de internet, sino en el permafrost de Colima. Alexander Solzhenitsyn, el gran cronista de esta agonía, hizo algo más que documentar la brutalidad del Estado en sus monumentales obras como Archipiélago Gulag. Proporcionó un registro meticuloso e inquebrantable de este gran experimento sociológico. Registró las cartas que nunca llegaron, los papeles del divorcio que sí llegaron, las historias susurradas en literas heladas mucho después de que se apagaran las luces. Nos proporcionó los datos. Nuestra tarea es descifrarlos, superar el impacto y el horror, y extraer los principios atemporales y brutales. No se trata de misoginia. Se trata de reconocer patrones a gran escala histórica. Se trata de comprender los mecanismos del corazón humano para que nunca te pillen desprevenido. El beneficio de este conocimiento es una libertad fría y lúcida. Es la capacidad de ver el mundo tal y como es, no como deseas que sea. Es el fin de la traición ingenua y el comienzo de la verdadera fuerza soberana. Transportémonos a un momento concreto, un caso práctico grabado en la memoria congelada del archipiélago. Imaginemos a un hombre al que llamaremos Yevgeny, un brillante joven ingeniero de Leningrado. Su delito, ser demasiado talentoso, demasiado prometedor, un rival potencial para un mezquino funcionario del partido. Una noche, llaman a la puerta y lo detienen. Su mundo se reduce al tamaño de una furgoneta negra. Su único consuelo, su único vínculo con la humanidad, es la imagen de su esposa, Anna. Su sonrisa, la forma en que le saludaba desde la ventana de su apartamento. Es juzgado y condenado a 10 años de trabajos forzados por espionaje, un cargo tan absurdo que resulta ridículo, pero totalmente letal. Es trasladado durante semanas en un vagón de tren sofocante y lleno de excrementos a un campo en Vorkuta, al norte del Círculo Polar Ártico. Su existencia se convierte en un cálculo de calorías, 500 gramos de pan por cumplir la norma de cortar leña o extraer carbón. 300 gramos si falla. Los hombres mueren por una astilla, por una tos, por simplemente tumbarse en la nieve y decidir no levantarse. Durante el primer año, Yevgeny sobrevive gracias a dos cosas, el pan y la esperanza. La esperanza encarnada en Anna. Escribe cartas siempre que se le permite, en preciosos trozos de papel. Vierte su alma en ellas, habla de su pasado, de su futuro, de su amor eterno. Le asegura que es inocente, que es fuerte, que volverá. Espera desesperadamente una respuesta, una señal de que aún existe en el mundo fuera de la alambrada. Pasan los meses. Nada.
Su mente, debilitada por el hambre, comienza a inventar horrores. Quizás ella haya muerto. Quizás ella también esté en prisión. Esta ansiedad es un veneno más potente que el frío. Entonces, después de 14 meses, llega una carta. No es el paquete grueso y sincero con el que soñaba. Es delgada, oficial. Con una mano temblorosa y congelada, la abre. No es de Anna. Es del Tribunal Soviético Local de Leningrado. Una notificación de divorcio iniciado por ella debido a su condena y exilio. Adjunta hay una breve nota manuscrita: Yevgeny, perdóname. Esto es demasiado difícil. Ahora debo pensar en mi vida. No intentes ponerte en contacto conmigo de nuevo. Me he vuelto a casar. Anna. El impacto no es emocional. Es físico. Es una patada en el pecho. El aire abandona sus pulmones. El mundo, ya gris, se vuelve completamente blanco y negro. El último pilar de su resistencia se desmorona. Esa noche, no se come su ración de pan. La regala. Se queda mirando al techo del barracón y la voluntad de luchar, la voluntad de soportar lo insoportable, simplemente se evapora. No le ha matado la bala de un guardia, sino unas pocas líneas de tinta en una página. Su cuerpo perdurará unos meses más, como un caparazón vacío, hasta que una neumonía leve, que hombres más fuertes combaten, se lo lleva silenciosamente. Esta historia no es única. Solzhenitsyn documenta miles de casos como el de Yevgeny. Escribe: la esposa de un prisionero tenía que elegir inmediatamente, o renunciar a su marido o resignarse a la ruina. ¿Y cuántas eran capaces de tal heroísmo? 1 de cada 100, 1 de cada 1000. Esta es la primera ley del secreto de Solzhenitsyn. La probabilidad de abandono es inversamente proporcional al coste social y material de la lealtad. El amor no es un recurso infinito. Es una moneda de cambio. Y cuando el tipo de cambio se desploma, la mayoría de las carteras se liquidan. ¿Por qué? ¿Es simple crueldad? ¿Debilidad? Solzhenitsyn y los sociólogos que han estudiado este fenómeno apuntan a algo más profundo, algo biológico y evolutivo. Las mujeres son las conductos de la vida. Su imperativo evolutivo principal es la supervivencia y el sustento de la descendencia. Son hipergamistas por naturaleza, programadas para buscar al mejor proveedor y protector disponible. El valor de un hombre está intrínsecamente ligado a su estatus social, sus recursos y su capacidad para proyectar fuerza y seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, el Estado despojó a Yevgeny de todas estas cosas. Ya no era un ingeniero brillante, un proveedor, un protector. Era un zec, un convicto, un don nadie, un paria social, un callejón sin salida genético. Relacionarse con él era invitar a la ruina a sí misma y a cualquier posible descendencia. Su amor, por muy genuino que fuera en su día, dependía de su estatus. Cuando ese estatus fue aniquilado, el amor, para la gran mayoría, no pudo sobrevivir. El abandono no era necesariamente malicioso. A menudo era un acto brutal y pragmático de autoconservación evolutiva. Ella no lo estaba traicionando. Se estaba salvando a sí misma. Comprender este frío cálculo biológico es el primer paso para eliminar el dolor emocional de la traición. No te traicionan por quién eres. Te descartan por lo que has o no has llegado a ser en el mercado de la supervivencia. Pero la historia no termina con las Yevgenys. Porque había otro tipo de mujer mucho más raro, la excepción que confirma la regla. Solzhenitsyn las llamaba las esposas de los Zek, o las esposas de los decembristas, en referencia a las nobles mujeres que siguieron a sus maridos exiliados a Siberia tras la fallida revuelta de 1825. Eran mujeres que desafiaban lo probable. No solo se mantuvieron fieles, sino que lucharon activamente. Renunciaron a sus cómodas vidas, a sus carreras, a su posición social. Se mudaron a pueblos remotos y sucios cerca de los campos solo para estar más cerca. Pasaron años haciendo interminables colas para entregar escasos paquetes de comida, unas pocas patatas, un terrón de azúcar, un trozo de salchicha, que a menudo significaban la diferencia entre la vida y la muerte para sus hombres. Se convirtieron en expertas en burocracia, escribiendo incansablemente apelaciones, acosando a los funcionarios, negándose a ser silenciadas. Su lealtad no era pasiva.
Fue una campaña de resistencia furiosa y activa, que diferenciaba a Natalia de Anna. ¿Qué alquimia de carácter creó a una esposa decembrista? Solzhenitsyn sugiere que fue una combinación de inmensa fuerza personal, una concepción profunda, casi espiritual, del amor que trascendía las circunstancias materiales y, a menudo, un cierto fervor ideológico o independencia de pensamiento que las hacía inmunes a la presión social. No veían a sus hombres como los describía la sociedad, criminales, enemigos, sino como realmente eran. Su hipergamia no era por el estatus social, sino por un carácter más profundo e inquebrantable que percibían en él, una cualidad que ni siquiera el Gulag pudo borrar. Esta es la segunda ley del secreto de Solzhenitsyn: la lealtad incondicional es una anomalía histórica, atribuida a una minúscula fracción de mujeres que poseen virtudes preseleccionadas de extrema independencia y fortaleza ideológica. No se puede esperar. Solo se puede reconocer y, con inmensa gratitud, apreciar si alguna vez se tiene la suerte de encontrarla. Apostar tu supervivencia emocional por encontrar a una mujer así es apostar contra la casa en un juego en el que las probabilidades están catastróficamente y históricamente en tu contra. Esto no es historia antigua. El Gulag es solo la lente más extrema y concentrada a través de la cual se puede ver una verdad que opera todos los días, en todas las ciudades, en todas las relaciones a tu alrededor. Los mecanismos son solo más suaves, más lentos, más insidiosos. Un hombre pierde su trabajo. Un hombre cae en una depresión. Un hombre sufre una enfermedad que le quita las fuerzas y la vitalidad. Un hombre simplemente no consigue mantener el tipo, liderar, proyectar una imagen de fuerza y seguridad. La lenta retirada del afecto, la pérdida del respeto, las miradas condescendientes, el discurso de «te quiero, pero no estoy enamorado de ti». Estos son los equivalentes modernos y civilizados de los papeles del divorcio de Anna. Son el mismo imperativo biológico que se desarrolla a cámara lenta, sin el dramático telón de fondo de la nieve siberiana. El alambre de la prisión ha sido sustituido por las sutiles restricciones de las expectativas sociales y los enredos financieros. Pero la prisión es real. La traición, cuando llega, se siente igual de definitiva, igual de absoluta. El secreto de Solzhenitsyn te da el marco para verlo venir. Te permite diagnosticar las condiciones de tu propia relación, no con esperanza y oración, sino con la mirada fría y analítica de un historiador que estudia un patrón recurrente. Elimina la sorpresa y, al hacerlo, elimina gran parte del dolor. El dolor es reemplazado por el poder de la previsión. Este conocimiento es tu primera capa de armadura. Pero es solo el comienzo. Para los hombres de los campos que recibieron estas cartas, su reacción determinó si vivían o morían. Yevgeny regaló su pan y murió. Pero, ¿qué hicieron los supervivientes? Aquellos que absorbieron esta píldora negra definitiva, esta verdad tan amarga, y la utilizaron no como un veneno para suicidarse, sino como combustible para forjarse en algo inimaginablemente duro, algo que pudiera sobrevivir al propio Estado. Como reformularon esta traición definitiva para convertirla en la piedra angular de una nueva masculinidad inexpugnable. La respuesta a esa pregunta, y el paso crucial final para dominar el secreto de Solzhenitsyn, reside en la forja. Descubriremos la mentalidad de los supervivientes, cómo transfirieron su esperanza de los corazones poco fiables de las mujeres a la fortaleza inquebrantable de su propia misión. Revelaremos la transformación psicológica que convirtió a las víctimas en fénix, y cómo puedes aplicar la misma sabiduría antigua y gélida para construir una vida con un propósito tan poderoso que la traición no sea más que un susurro irrelevante en el viento. El hombre que abrió el delgado sobreoficial y leyó su propio obituario, no en el periódico, sino escrito a mano por su esposa, se encontraba en el momento más crítico de su vida. La conmoción fue un acontecimiento trascendental que destrozó los cimientos de su mundo. En el silencio helado de los barracones, rodeado por los fantasmas de hombres ya destrozados, se enfrentó a una elección que, en esencia, era la suma total de la filosofía humana reducida a una única y brutal decisión. Podía seguir el camino de Yevgeny. Podía dejar que el frío que se había apoderado de su corazón se extendiera a sus miembros, rendirse al vacío y permitir que su cuerpo completara lo que la traición había comenzado. O podía hacer otra cosa, algo mucho más difícil, mucho más antinatural, y en última instancia, mucho más poderoso. Podía aceptar lo inaceptable. Podía tragarse la píldora negra, no como un veneno, sino como un tónico amargo y fortalecedor.
Podía mirar al abismo de esta verdad última, que su existencia, su valor, su propio derecho a amar dependían ahora de cosas que escapaban a su control, y, en lugar de llorar, podía sentir. Podía decirse a sí mismo, así es como es el mundo ahora. Lo sé. Este momento de aceptación no fue un momento de derrota. Fue el primer paso crucial en el proceso de forjamiento. Los supervivientes del Gulag, los hombres que salieron de la alambrada años más tarde, con el cuerpo marcado por cicatrices pero con el espíritu intacto, habían pasado por este proceso de forjamiento. Descubrieron una inversión aterradora y liberadora, precisamente aquello que estaba destinado a aniquilarlos, la retirada total de la validación externa, del amor, del estatus, podía convertirse en la fuente de su fuerza definitiva. Cuando todos los pilares del mundo que conocían se derrumbaron bajo sus pies, se vieron obligados a encontrar una base dentro de sí mismos. Solzhenitsyn llamó a este proceso, ascender. Escribió sobre aquellos que, despojados de todo, comenzaron a preocuparse menos por su cuerpo y más por su alma. Solo cuando yacía allí, sobre la paja podrida de la prisión, sentí dentro de mí los primeros indicios del bien. Bendita seas, prisión, por haber estado en mi vida. No se trata de la gratitud masoquista de un hombre destrozado. Es el triunfo rotundo de un hombre que ha descubierto la verdad fundamental del poder masculino, que tu valor no te lo puede dar nadie, y por lo tanto, nadie te lo puede quitar. Debe forjarse en los fuegos privados de tu propio sufrimiento y martillarse hasta cobrar vida en el yunque de tu voluntad inquebrantable. La traición de una mujer, por muy íntima que fuera, se reveló como lo que realmente era, no un veredicto sobre su alma, sino un reflejo de la naturaleza de ella y la retirada de un recurso en el que él nunca debería haber confiado. En primer lugar, esta transformación requirió una transferencia completa y total de la esperanza. La esperanza es algo peligroso. En el mundo exterior, la esperanza se depositaba en una carta, en una mujer, en un sistema de justicia, en un reencuentro futuro. Esta esperanza externa era un hilo frágil que, al cortarse, provocaba que un hombre se desangrara emocionalmente. Los supervivientes aprendieron a matar ese tipo de esperanza. Se sometieron a una cirugía psicológica, extirpando la necesidad cancerosa de salvación externa. En su lugar, cultivaron un tipo de esperanza diferente, mucho más resistente. Una esperanza interna y glacial basada únicamente en su propia voluntad. Su esperanza no era que los salvaran, sino que pudieran soportar el siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente golpe de martillo. Su mundo se redujo de una vasta y aterradora condena de 10 años a un desafío manejable e inmediato de los siguientes 5 minutos. Este hiperenfoque en el momento presente, en el dominio absoluto sobre la propia esfera inmediata, es un poder al alcance de cualquier hombre, en cualquier lugar. El hombre que se estresa por la silenciosa falta de respeto de su esposa durante la cena se está desangrando por un hilo cortado de validación externa. La mentalidad del superviviente pregunta, ¿puedes controlar su falta de respeto? No. ¿Puedes controlar tu reacción ante ella? Por supuesto. ¿Puedes controlar tu próxima acción, tu próxima palabra, tu próxima respiración? Sin duda alguna. Este es el territorio del hombre soberano. Su esperanza no es que el mundo sea amable con él, sino que él sea lo suficientemente fuerte para el mundo. Consideremos la historia de Dimitri, un historiador arrestado por desviación ideológica. Recibió una carta de su prometida, una mujer a la que había amado desde la universidad, en la que le decía que se había casado con un oficial de alto rango de la NKVD, la misma organización que lo había arrestado. La traición fue una obra maestra de crueldad. Durante 2 días, Dimitri estuvo catatónico. Al tercer día, durante la agotadora marcha hacia el lugar de trabajo, algo encajó en su mente. Se contó a sí mismo una historia, un replanteamiento de proporciones tan colosales que cambió su realidad. Pensó, ella no me ha traicionado. Simplemente se me ha revelado. El Estado, al arrestarme, no me quitó la vida. Me hizo un regalo. Me mostró la verdad sobre la mujer que amaba antes de construir una vida con ella, antes de tener hijos con ella. Me han hecho un favor. No era copium. Era alquimia. Estaba convirtiendo el plomo de la traición en el oro de la claridad. A partir de ese día, Dimitri dejó de ver su encarcelamiento como un castigo y pasó a considerarlo una espantosa universidad. Su materia era la naturaleza humana.
Sus profesores eran los guardias, los informantes y los hombres traicionados que le rodeaban. Su prometida no era la villana de su historia. Era un plan de estudios crucial. Esta capacidad de replantear la catástrofe como educación es el sello distintivo de una mente inquebrantable. El hombre moderno que es traicionado, engañado o divorciado debe realizar esta misma alquimia. La pregunta no es, ¿por qué me hizo esto?, sino, ¿qué me está enseñando esto sobre el mundo y sobre mí mismo? En su lugar, cultivaron un tipo de esperanza diferente, mucho más resistente. Una esperanza interna y glacial basada únicamente en su propia voluntad. Su esperanza no era que los salvaran, sino que pudieran soportar el siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente golpe de martillo. Su mundo se redujo de una vasta y aterradora condena de 10 años a un desafío manejable e inmediato de los siguientes 5 minutos. Este hiperenfoque en el momento presente, en el dominio absoluto sobre la propia esfera inmediata, es un poder al alcance de cualquier hombre, en cualquier lugar. El hombre que se estresa por la silenciosa falta de respeto de su esposa durante la cena se está desangrando por un hilo cortado de validación externa. La mentalidad del superviviente pregunta, ¿puedes controlar su falta de respeto? No. ¿Puedes controlar tu reacción ante ella? Por supuesto. ¿Puedes controlar tu próxima acción, tu próxima palabra, tu próxima respiración? Sin duda alguna. Este es el territorio del hombre soberano. Su esperanza no es que el mundo sea amable con él, sino que él sea lo suficientemente fuerte para el mundo. Consideremos la historia de Dimitri, un historiador arrestado por desviación ideológica. Recibió una carta de su prometida, una mujer a la que había amado desde la universidad, en la que le decía que se había casado con un oficial de alto rango de la NKVD, la misma organización que lo había arrestado. La traición fue una obra maestra de crueldad. Durante 2 días, Dimitri estuvo catatónico. Al tercer día, durante la agotadora marcha hacia el lugar de trabajo, algo encajó en su mente. Se contó a sí mismo una historia, un replanteamiento de proporciones tan colosales que cambió su realidad. Pensó, ella no me ha traicionado. Simplemente se me ha revelado. El Estado, al arrestarme, no me quitó la vida. Me hizo un regalo. Me mostró la verdad sobre la mujer que amaba antes de construir una vida con ella, antes de tener hijos con ella. Me han hecho un favor. No era copium. Era alquimia. Estaba convirtiendo el plomo de la traición en el oro de la claridad. A partir de ese día, Dimitri dejó de ver su encarcelamiento como un castigo y pasó a considerarlo una espantosa universidad. Su materia era la naturaleza humana. Sus profesores eran los guardias, los informantes y los hombres traicionados que le rodeaban. Su prometida no era la villana de su historia. Era un plan de estudios crucial. Esta capacidad de replantear la catástrofe como educación es el sello distintivo de una mente inquebrantable. El hombre moderno que es traicionado, engañado o divorciado debe realizar esta misma alquimia. La pregunta no es, ¿por qué me hizo esto?, sino, ¿qué me está enseñando esto sobre el mundo y sobre mí mismo? Esta fortaleza interna se construyó ladrillo a ladrillo con rituales de disciplina inquebrantable. En un mundo diseñado para reducir a los hombres a animales, los supervivientes se aferraban a rituales de humanidad que no tenían otro propósito práctico que afirmar su propia soberanía. Solzhenitsyn escribió sobre hombres que, tras una jornada de 12 horas de trabajo agotador a temperaturas de menos 40 grados, se dedicaban a quitar meticulosamente los piojos de sus camisas, no porque sirviera de algo, los piojos volverían en cuestión de horas, sino porque era un acto de orden impuesto al caos. Recitaban poemas que habían memorizado, resolvían complejos problemas matemáticos en sus cabezas o se enseñaban idiomas unos a otros. No era un pasatiempo. Era resistencia. Cada estrofa de Pushkin recitada en una litera helada era una bala disparada contra el Estado. Era una declaración, mi cuerpo te pertenece, pero mi mente es mía. Esta práctica de disciplina deliberada y aparentemente sin sentido es el campo de entrenamiento para la soberanía. El hombre moderno debe encontrar su equivalente. El entrenamiento diario cuando estás cansado. La lectura de un libro difícil cuando podrías estar navegando por internet. El acto de hacer la cama con precisión. Estos son tus rituales de eliminación de piojos. Son pequeñas declaraciones diarias de que eres el dueño de ti mismo.
Desarrollan el músculo del respeto por uno mismo, de modo que cuando se retira el respeto externo, tus cimientos no se derrumban. Sin embargo, la transformación más profunda fue el cambio de propósito. El hombre que ingresó al campo tenía un propósito vinculado a su antigua vida: ser un buen esposo, un buen proveedor, regresar con su familia. Este propósito se extinguió con la carta de Anna. El sobreviviente encontró un nuevo propósito, uno que era completamente inmune a las fuerzas externas. Su propósito se convirtió en la preservación de su propia integridad, la protección de su yo interior. Para algunos, se convirtió en una misión de documentación. Se convirtieron en archivos vivientes, memorizando nombres, fechas, crímenes, decididos a dar testimonio algún día. El propio Solzhenitsyn comenzó a componer y memorizar lo que se convertiría en archipiélago Gulag mientras aún era prisionero, utilizando un sistema de cerillas para ayudarle a recordar miles de líneas de texto. Su propósito ya no era reunirse con su antigua vida. Era revelar una verdad al mundo. Esta misión era tan vasta, tan importante, que hacía que su sufrimiento personal pareciera insignificante. Su hambre, su frío, su traición. Estos eran meros datos en una gran y terrible narración que se le había encomendado contar. Este es el cambio de perspectiva definitivo: tu dolor no tiene que ver contigo. Es el combustible para tu misión. Esta es la aplicación para ti, el hombre moderno. Tu misión no puede ser una mujer. No puede ser una relación. Son cosas que te pueden quitar. Tu misión debe ser algo tan fundamentalmente tuyo que su éxito o fracaso no dependa de nadie más que de ti mismo. Crear un negocio, dominar un oficio, crear una obra de arte, lograr una transformación física, proteger y mantener a tus hijos. Nota, esto es diferente de una relación con una esposa. Las necesidades de un hijo son incondicionales, las de una esposa no. Cuando tu misión está ligada a algo tan inmutable, la retirada del afecto de una mujer se convierte en una distracción, una pequeña molestia. Como una mosca zumbando en la ventana de una catedral que estás construyendo. No detiene la construcción. Ella puede elegir formar parte de tu misión o no. Su lealtad es un refuerzo bienvenido, pero su traición no es un fallo estructural crítico. Tú eres el arquitecto. La misión es el plano. Tú eres la mano de obra principal. Ella es una subcontratista cuyos servicios puedes retener o liberar en función de su rendimiento y su alineación con los objetivos del proyecto. Esto suena frío. Lo es. Es el frío del Ártico. También es la única manera de construir algo que perdure. Los hombres que salían de los campos a menudo eran irreconocibles para quienes los habían conocido antes. Estaban más callados. Sus ojos tenían una profundidad que incomodaba a la gente. Habían visto lo peor del mundo y, al hacerlo, habían perdido todo temor hacia él. Entendían el precio de todo, especialmente del amor. No eran incapaces de amar. De hecho, muchos encontraron una capacidad más profunda y significativa para conectar precisamente porque no se hacían ilusiones al respecto. Su amor ya no era algo necesitado y codicioso. Era un regalo consciente y deliberado ofrecido desde un lugar de absoluta abundancia. Sin expectativa de retorno, porque no necesitaban nada de la otra persona. Su amor se volvió verdaderamente libre. Este es el regalo final y paradójico del secreto de Solzhenitsyn. Al aceptar la verdad más oscura de la lealtad condicional, te liberas para experimentar la conexión sin las cadenas de la necesidad. Puedes apreciar el amor de una mujer por lo que es, un regalo hermoso, fugaz y condicional, sin exigir que sea algo que no es. Puedes valorar la lealtad de una esposa decembrista si encuentras una, pero no te destruirá la traición de una Anna. Tu vida fuera del cable es una prueba diferente. Las amenazas no son los rifles y el hambre, sino la comodidad y la desesperación silenciosa. La traición no llega en un sobreoficial. Llega en un mensaje de texto, en una falta de interés, en una carta de un abogado. Los principios de supervivencia son idénticos. Construye tu fortaleza interna. Transfiere tu esperanza de su validación a tu propia misión. Impone disciplina a través de rituales diarios. Replantea el dolor como educación. Tu valor no lo determinan sus ojos. Se forja en tus propias acciones cada día. Los supervivientes del Gulag miraron en el corazón de las tinieblas y encontraron una luz que no podía extinguirse.
Debes hacer lo mismo en la cómoda oscuridad del mundo moderno. El alambre no es de acero. Está hecho de expectativas, de cuentos de hadas, de la necesidad de ser amado por los demás más que de amar tu propio propósito. Córtalo. Atraviesa. Tu misión te espera.